Buenos días, gracias por estar acá nuevamente conmigo compartiendo este tiempo de bendición, este tiempo de palabra de Dios. Este canal se llama Venida a las Aguas, mi nombre es Fernando Virto y quiero darte la bienvenida si ya sos un oyente habitual y también si estás escuchando esta señal por primera vez. Quiero que sepas que siempre tenemos una palabra de parte de Dios, una palabra de esperanza, una palabra de fe, que espero que estés recibiendo con agrado, que estés recibiendo con un corazón abierto. Quiero decirte que este programa no tiene ninguna otra motivación, ningún otro objetivo que llegar a personas en necesidad, en personas que están buscando una palabra de parte de Dios, que están pasando posiblemente momentos difíciles en su vida y que esta palabra pueda traer esperanza, pueda traer fe, pueda traer alivio, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es específicamente diseñada por el Creador, diseñada por nuestro Padre para sanar nuestras heridas, para sanar nuestros corazones y para traer esperanza a nuestras vidas. Así que una vez más te quiero agradecer y ahora sí entrar en el tema. Hoy tenemos un tema apasionante, un tema un poco polémico probablemente. Yo quiero decir que esto es un mensaje que Dios puso en mi corazón, que ha dado vueltas en mi corazón por bastante tiempo, por bastantes meses, y que finalmente quiero hacerlo de la manera más sutil posible. La idea no es lastimar a nadie, la idea no es reprender a nadie, pero sí es un llamado posiblemente de atención a nuestra actitud como cristianos, a nuestro corazón o a nuestras motivaciones como cristianos, porque siempre estamos tratando con hermanos, siempre estamos tratando con almas, como dije, en necesidad, y siempre la intención es hacer la voluntad de Dios, la intención es bendecir a otros, es hacer la obra que Jesús puso en nuestras manos y de ninguna manera es lastimar. Un poco el título de este programa es ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es la verdadera iglesia que estamos viviendo? Nosotros sabemos que hay tanta necesidad ahí afuera, hay tanta necesidad en la gente que no conoce de Jesús, hay tanta necesidad en la gente que está viviendo necesidades matrimoniales en sus casas, en sus familias, necesidades con sus hijos, muchas madres solteras criando en este mundo tan difícil actualmente de poder, sin iluminación, con falta de presencia, muchas veces paterna en esos hogares. Yo me pongo en los lugares que estuve en algún momento. Ciertamente me ha tocado a mí en mi juventud vivir las mismas circunstancias, pero creo que hoy es mucho más difícil. Las redes sociales, la falta de amistades verdaderas, el estrés que se está viviendo ahí afuera, son todas situaciones que empeoran mucho la condición, la situación, y creo que hoy por hoy la iglesia es necesaria, es fundamental. El mundo está clamando de una manera silenciosa por la participación de alguna manera de la iglesia en sus familias, en sus vidas, en sus crianzas, aunque de una manera silenciosa, porque ellos no conocen de las enseñanzas de Dios, pero están necesitando, uno lo sabe, están necesitando que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, llegue a sus vidas y pueda traer una palabra, pueda traer una influencia de parte de Dios para poder de alguna manera comenzar una vida diferente, como nos ocurrió a cada uno de nosotros en su momento, en su oportunidad. Pero ante tanta necesidad ahí afuera, nosotros como iglesia necesitamos hacernos y necesitamos también responder una pregunta esencial, una pregunta muy importante, una pregunta que es crucial. Y esta pregunta es tremenda, esta pregunta es profunda. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cuál es la verdadera iglesia que Él
puso en nuestras manos. Seguramente no es la iglesia que se adapta a estas tendencias mundanas. Seguramente no es la iglesia que impresiona más en las redes sociales. Seguramente tampoco es la iglesia que simplemente funciona mejor en números, que uno puede ver de afuera que es una iglesia muy, muy popular, muy concurrida. Creo que la verdadera iglesia de Jesús está reflejada en la Biblia de una manera clara, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este programa. Y esa iglesia es la iglesia que Jesucristo diseñó, es la iglesia que Él compró con su sangre. Ese modelo de iglesia que Él dejó establecido en la palabra de Dios, creo que es muy diferente al modelo actual. Sin duda ninguna, es completamente distinta a la iglesia que probablemente estemos viviendo hoy en día. Cuando le preguntaron a Jesús en sus días, en sus tiempos, cuál era el mandamiento más grande, Él respondió de una manera corta, en pocas palabras. Él lo resumió, lo definió. Lo podemos leer en el libro de Mateo, en el capítulo 22, versículo 37 al 39. Él lo dijo de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, tan importante, es muy semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa pequeña frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo, son la frase que estructura, que cimienta, que le da fundamento a la iglesia. La verdadera iglesia ama a Dios por sobre todas las cosas, como dice el mandamiento, pero inmediatamente luego ama a las personas, ama al prójimo sinceramente, de una forma desmedida, de una forma desinteresada. Jesús también lo dijo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. La evidencia de la iglesia sana no es la estructura que uno puede ver de afuera, no es el tamaño de la iglesia, me refiero a números, a cantidad de miembros, tampoco si la iglesia es famosa o si el pastor es un pastor conocido. Verdadera evidencia de que si esa iglesia es la verdadera iglesia de Jesús es el amor, es la compasión, es el dar la vida por sus ovejas. Él nos dejó una misión clara. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Entonces, como complemento, esta es la verdadera iglesia sana. Esta es la verdadera iglesia que Jesús estableció. La verdadera iglesia va al necesitado, ama a Dios por sobre todas las cosas, ama al prójimo y vive o tiene una misión de parte de Dios, que es buscar al necesitado. Ahora, la pregunta, dicho esto, la pregunta es sencilla. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué deberíamos ver nosotros en las iglesias? ¿Cómo era la iglesia primitiva al respecto? Y eso lo podemos ver claramente en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y ahí dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos perseveraban. La iglesia primitiva estaban juntos, perseveraban, compartían vida, compartían vivencias, compartían experiencias. No eran solamente asistentes, eran asistentes a la iglesia, me refiero. Eran familia, eran comunidad. Hasta vendían, el libro de los Hechos lo relata, hasta vendían sus bienes para compartirlos con los necesitados, para que de alguna manera todos ellos pudieran estar en comunión con Dios sin necesidades. Quiero darte un primer vistazo, una primera revelación importante en base a lo que venimos viendo. La verdadera iglesia no se limita a reunirse solamente los domingos a la mañana o los domingos a la tarde, como sea la costumbre donde sea que nos estés viendo. La verdadera iglesia
más allá de reunirse los domingos, lo cual es muy importante, se relaciona, se involucra, se mezcla con la necesidad. Tiene un propósito, en otras palabras. O sea, no solamente es reunirse, sino reunirse con un propósito. El amor se nota cuando nos conocemos, cuando nos relacionamos uno con otro. En la iglesia estoy hablando. Cuando oramos uno por otros, cuando compartimos cargas, cuando celebramos juntos, cuando sufrimos juntos. Porque el amor bíblico no es sensacionalismo, es compromiso. Es acción, es poner nuestro corazón en la necesidad del hermano. Es dar y es compartir. En 1 Corintios 13:13, el apóstol Pablo lo dijo claramente. Y ahora permanecerán la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el mayor es el amor. Sin amor todo se pierde. Sin amor no hay un propósito, no hay un peso eterno. El amor es lo que une a la iglesia. Y probablemente eso es lo que no vemos en nuestras congregaciones actualmente. Ese amor no se queda dentro de las puertas, no se queda dentro de las cuatro paredes de nuestro templo. Ese amor tiene una demanda de parte de Dios. Estuvo diseñado con un propósito para salir de esas cuatro paredes, para inundar al mundo. Él mismo, Jesús mismo nos dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Esa sal, esa luz no va a sazonar, no va a alumbrar dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Jesús no solo habló de amar, Él nos envió, Él nos dio una comisión. Él nos dijo en Marcos 16:18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay poder en el nombre de Jesús, hay autoridad en la iglesia y hay una misión que la iglesia debe cumplir. Eso es la verdadera iglesia de Jesús. Ahora quiero hacerte una pregunta muy importante. Llegado a este punto que hemos desarrollado un poco lo que la Escritura demanda de la iglesia, te quiero hacer una pregunta bastante importante. ¿Es esto lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Es esto lo que estamos viviendo en nuestros templos? ¿De verdad somos una iglesia que ora por los enfermos, que impone manos a los necesitados, a los quebrantados, que no tiene miedo de extender la mano en la necesidad, que vamos donde sea necesario, vamos a los hospitales, vamos a las cárceles, vamos a donde la gente sufre? ¿O solo estamos enfocados en nuestras cuatro paredes en crecer numéricamente sin ningún otro tipo de propósito? Muchas iglesias hoy tienen ese objetivo, crecer individualmente. ¿Con qué propósito? Ningún otro que el de crecer. Lo cual no está mal. Está hecho el 50% de la gran comisión. Solamente falta el otro 50%. Llevar ese poder, llevar esa unción, llevar esa palabra al que está afuera, al que de verdad lo necesita. Jesús mismo declaró en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Él lo dijo de diferentes maneras. Si somos su cuerpo, deberíamos continuar haciendo su obra. Quiero darte en este punto una segunda verdad en base a lo que estamos viendo, y es que la verdadera iglesia no solo cree en el evangelio completo, también lo demuestra con obras. Si nosotros conformamos, somos parte de una iglesia poderosa, de una iglesia que predica el verdadero evangelio, nosotros no debemos quedarnos dentro de las cuatro paredes. Debemos salir, debemos llevar la palabra de Dios y debemos hacer la obra de Dios puertas afuera. Necesitamos visitar al necesitado, orar por los enfermos, acompañar al que sufre, libertar al oprimido. En Mateo capítulo 25, versículo del 36 al 40, parafraseado, dice: estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Por lo cual los discípulos se preguntaron,
¿en qué momento lo hicimos? ¿Cómo fue eso? Y él contestó, en cuanto lo hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí también lo hiciste. Quiere decir que él está mirando. Jesús está poniéndose en el lugar del necesitado, del hambriento, de la persona que está desamparada, y él mismo está reclamando la atención de la iglesia sobre esas personas. No para que vengan a tu iglesia, no para que se vengan a sentar en tus bancos, necesariamente pudiera pasar y estaría muy bien, pero si no fuera, si no ocurriera, si no pasase, todavía es la voluntad de Dios que nosotros lo hagamos. He conocido hermanos que me han dicho, no es la visión de la iglesia alimentar al pobre, no es la visión de la iglesia visitar presos en las cárceles. Nuestra visión en la iglesia es que la iglesia crezca. Verdaderamente no es lo que la Biblia dice. Verdaderamente no es lo que la Biblia dice. La Biblia, Jesús en su palabra nos manda a bendecir, nos manda a llevar su bendición puertas afuera. Y esto no debería ser una carga pesada. Esto es amor y obediencia en acción. Es identidad en Cristo Jesús. ¿Y qué puede producir este tipo de fallos dentro de la estructura o dentro de la iglesia? Ahora, me gustaría hablar por unos minutos, por unos momentos, del liderazgo cristiano. Todos nosotros somos formados como líderes en nuestras iglesias. Las iglesias se esfuerzan verdaderamente para que una vez que logramos cierto nivel espiritual, podamos ser líderes, podamos bendecir a otros. Y esto es uno de los pilares de la estructura de la iglesia, no es un asunto menor, ya que esta es la raíz, son las columnas de las iglesias. Pero quiero dejar algo claro, nada de lo que vamos a decir en este momento es desde la crítica, sino que quiero hablar del modelo que dejó Jesús, qué modelo de liderazgo dejó Jesús para las iglesias versus el modelo de liderazgo que probablemente estamos viviendo actualmente. Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 5, del versículo 2 al 3, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no como teniendo señorío de ellos, sino como siendo ejemplos para la grey. Apacentar la grey es cuidarla, es pastorear las ovejas que Dios pone en nuestras manos. Seas miembro de la iglesia, seas líder de la iglesia, seas pastor de la iglesia, tenemos una recomendación de parte de Jesús y es apacentar a otros, es ministrar a otros. Apacentar es cuidar, es estar presente, es conocer el nombre de las ovejas, es conocer su olor, es conocer su situación, su vida, su familia, sus problemas. La Biblia va aún más allá y dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. En el Evangelio de Juan, en capítulo 10, versículo 14, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. El verdadero liderazgo no nace de técnicas sofisticadas. El verdadero liderazgo no se solidifica en consejos empresariales o en estrategias empresariales. Tampoco se solidifica o se cimienta en libros mundanos que enseñan estrategias mundanas como si fueran necesarias para organizar a nuestras iglesias. Verdaderamente eso se ve mucho, lamentablemente eso se ve mucho, generar líderes en base a libros de empresas multinivel o empresas que se focalizan en sistemas piramidales o en sistemas de venta. El verdadero liderazgo en la iglesia cristiana nace o debería nacer de un corazón rendido a Cristo, un corazón gobernado por el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, Pablo lo expresó claramente. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Quiero dejarte aquí una tercera revelación espiritual.
para poner conceptos a medida que vamos avanzando. La verdadera iglesia de Cristo depende únicamente del Espíritu Santo y no de cualquier otra estrategia mundana, diabólica, porque la Biblia dice claramente que la sabiduría es o de parte de Dios o de parte del mundo y diabólica. Nosotros no debemos como iglesia apoyarnos, basarnos, sedimentarnos en ningún tipo de sabiduría diabólica o mundana para poder establecer o dirigir u organizar la verdadera iglesia de Jesucristo. Nosotros sí podemos como iglesia, como hermanos, como grupos, organizarnos, podemos planificar, pero Jesús fue muy claro. Jesús lo dijo en una frase muy corta: separados de mí, nada podéis hacer. Y lo dijo claramente, dijo nada, no dijo poco, no dijo van a lograr algo, pero no todo. Dijo sencillamente nada podéis hacer. Necesitamos menos confianza en métodos humanos y más confianza en la presencia y en el respaldo de Dios. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia, lo vemos en el liderazgo de todos los próceres de la fe, desde Abraham, Moisés, David, Ezequiel, Pablo. Cada uno de ellos destacó por no tener características humanas, por no tener características personales. Abraham era estéril, Moisés era anciano, tenía pocas palabras, él había sido asesino en sus tiempos de juventud. Lo mismo que Pablo. Pablo era una persona, si bien muy preparada, era una persona que era un asesino de cristianos, un perseguidor de la iglesia. Dios lo derribó, Dios lo dejó ciego por un tiempo y no utilizó absolutamente nada de lo que Pablo tenía, sino que lo capacitó, le dio un corazón nuevo, le dio un espíritu nuevo y lo levantó como uno de los líderes más grandes de la Biblia. David pasó exactamente lo mismo. El menor de sus hermanos, abandonado en el medio del campo, cuidando ovejas, y cuando vino el momento de la unción, mandaron a llamar si había algún otro miembro de la familia, que prácticamente el padre ni se acordaba de él, y lo tuvieron que traer del medio del campo porque ni siquiera ocupaba un lugar de prominencia dentro de la mesa de comida de la casa. Y sin embargo, Dios utilizó su vida, Dios lo levantó hasta lo más alto, no por sus características personales, no por sus enseñanzas o por sus estrategias mundanas, sino que Dios lo capacitó con su Espíritu Santo. Quiero decir algo, no se trata de eliminar la organización que tengamos. Lo que sí se trata de no reemplazar nuestra dependencia de Dios, de no reemplazar el depender del Espíritu Santo. La iglesia no necesita ser una empresa. La iglesia es un cuerpo vivo siguiendo las enseñanzas de Cristo y que ya fueron establecidas profundamente en la Biblia, y por sobre todo necesita estar llena, rebosando del Espíritu Santo, que es quien nos da la autoridad y el poder para sanar, para predicar, para libertar, para llevar la palabra de una forma efectiva. Hoy vemos que muchas veces ni aún los líderes, ni aún muchas veces los pastores se involucran con sus congregaciones. Entran por una puerta lateral, salen por la misma puerta, no conocen a la gente que va a la iglesia, no saben sus nombres, no saben sus historias, sus vidas, sus necesidades, no se involucran de ninguna manera. Prácticamente ni siquiera conocen a sus miembros. Esa no es la iglesia verdadera de Jesús. Jesús nos dio el amor como base y nos dio el llevar la palabra, el involucrarnos en la misión, el utilizar el poder del Espíritu Santo como respaldo a nuestro caminar cristiano. Y es esa la iglesia que nosotros amamos, es esa la iglesia que queremos ver, y probablemente no estemos en este momento disfrutando de la iglesia plenamente o en su plenitud como Cristo la llamó a ser. Quiero darte una reflexión final ya para terminar.
Y es que obviamente no necesitamos reinventar la iglesia. La iglesia ya fue descripta, ya fue instituida, ya fue enseñada en las Escrituras. Lo único que nosotros necesitamos solamente es redescubrir esas enseñanzas, es volver a poner lo primero como esencial, es volver a la fuente, es redescubrir la verdadera iglesia de Jesucristo, para lo cual solamente debemos amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo sinceramente, abrir nuestros ojos espirituales para poder ver las necesidades del que sufre, del que la está pasando mal, del que está roto y que posiblemente aún está sentado al lado nuestro. Necesitamos vivir la gran comisión, pero con una convicción real, con el corazón. Necesitamos orar por los enfermos, libertar a los cautivos, visitar a los necesitados, servir con humildad, liderar con ejemplo y no con libros mundanos como fundamento. Necesitamos depender solamente del Espíritu Santo. La verdadera iglesia no es la más visible en internet, no es la que más seguidores tiene, pero sí es la más fiel en sus enseñanzas. No es la que impresiona más al momento de ver las cantidades de miembros que se juntan. No es tampoco la que tiene el pastor más famoso. La verdadera iglesia de Cristo es la iglesia que transforma vidas de verdad. Es la que sigue las enseñanzas de Cristo al 100%, no en parte. Es la que tiene más frutos en amor y en compasión. En otras palabras, no es la que habla más fuerte, no es la que grita más fuerte, es la que ama más profundo. Hermanos, el cambio comienza en nosotros mismos, el cambio no comienza en ellos, el cambio no comienza señalando, el cambio comienza preguntándonos, ¿estoy viviendo verdaderamente en el amor que Jesús enseñó? ¿Estoy participando en la misión que Él me encomendó? ¿Estoy dependiendo realmente del Espíritu Santo para hacer su obra? Si cada uno de nosotros responde con sinceridad a estas preguntas, si permitimos que Dios ajuste nuestro corazón como sea necesario, entonces recién ahí, poco a poco, paso a paso, nuestra iglesia, conformada por nosotros mismos, reflejará más a Cristo cada vez. Cuando la iglesia ame como Él amó, cuando la iglesia sirva como Él sirvió, cuando la iglesia dependa solo de Jesús, así como Él mismo dependió del Padre, entonces el mundo no verá simplemente una congregación más. El mundo verá a Jesús en medio de nuestra congregación. El mundo verá a Jesús reflejado en nuestros corazones y sabrá que esta es la verdadera iglesia de Cristo. Wow, quiero darte gracias por este tiempo. Espero en mi corazón que este mensaje haya sido de bendición y no de crítica, que este mensaje haya tenido verdaderamente el espíritu y el efecto por el cual Jesús lo puso en mi corazón. Espero que sea una reflexión no solamente para nuestras iglesias, sino también para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas, para que desde lo personal, para que desde lo propio podamos tener un cambio de actitud, podamos tener una revelación, podamos tener una búsqueda más profunda de Dios y fundamentalmente que podamos hacer la palabra de Dios, que podamos llevar a cabo la obra que Dios nos encomendó de una manera efectiva, que dejemos ese banco en la iglesia que tanto protegemos, que tanto cuidamos, ese lugar que nadie nos puede tocar, y de la misma manera que cuidamos esa posición, que cuidamos ese asiento, podamos cuidar nuestro lugar como iglesia de Cristo, y podamos hacer su voluntad. Te reto, te desafío, te invito a que en esta semana te puedas juntar con un hermano o con dos hermanos y puedan hacer la obra de Dios, podamos salir juntos a... Son tantas las cosas que podemos hacer, desde comprar
termos, lo cual tengo previsto, comprar termos de café y hacer café con leche y llevarlo a la gente necesitada, poder compartir un minuto, una copa de café caliente, poder compartir algo de comer sencillo y poder hacerlo con frecuencia y poder hacerlo con el corazón y poder hacerlo con distintos hermanos. Y a medida que vayan surgiendo las necesidades, a medida que nos vayamos topando con las enfermedades, podamos hacer la verdadera comisión de parte de Dios, podamos poner manos sobre esos enfermos y que esos enfermos sanen, podamos dar la palabra y que esos corazones se quebranten, podamos caminar en la fe para que esas vidas puedan ser transformadas. Así comenzó la iglesia hace 2000 años, solamente con 12 personas. Y hoy vivimos mundialmente ese movimiento, esa transformación, ese cambio de vidas, ese cambio de corazones. ¿Por qué no volver al origen? ¿Por qué no volver a empezar? ¿Por qué no volver a hacer la verdadera obra de Cristo y dejar la comodidad de nuestros salones y el rito de solamente congregarnos los domingos? Nosotros no queremos pertenecer a un club cristiano. Nosotros queremos hacer la obra de Dios, queremos ser la verdadera iglesia. Hermano, quiero darte gracias por haber compartido este tiempo, este momento. Espero que de ninguna manera te haya ofendido mis palabras, más bien que te haya motivado, que hayas sentido de parte de Dios que tenemos un llamado. Originalmente, desde un comienzo, tenemos un llamado y que estamos dispuestos a cumplirlo. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te llene de fe, que Dios te llene de autoridad, que Dios te llene de poder y te respalde para comenzar de nuevo a hacer la obra de Dios. Que Dios te bendiga mucho y espero verte la próxima semana con un nuevo tema revelador, importante, interesante para compartir la palabra de Dios, que es lo que nos da vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga mucho.